Buenas tardes, bienvenidos a este día, lunes, para compartir a esta hora el segmento que les ofrece Misioneros de Santa María de Nazaret. Viva Cristo Rey es el tema que vamos a compartir hoy, en el espacio de Yo me quedo en casa con Cristo. Ayer hemos celebrado una fiesta para la iglesia, la fiesta de Cristo Rey. Y hoy, ¿por qué decimos que queremos hablar con este grito de júbilo de Viva Cristo Rey? ¿Por qué decimos que Jesús es Rey y Rey de todo el universo, es decir, de toda la creación? En el Antiguo Testamento se adjudicaba el título de Rey a aquel que nacería de la estirpe de Jacob. Jacob fue constituido rey sobre el monte Sión. Si vamos a Génesis 35, nos dice la palabra: cuando Jacob regresaba de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo de esta manera: Tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. Después que Dios le cambió el nombre, le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, también te la doy a ti, y después de ti se la daré a tus descendientes. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jacob, el Señor le cambia el nombre por Israel, el nombre de aquel pueblo a quien él iba a gobernar. Ese pueblo que sería el pueblo de Dios, como le llamaban, el pueblo elegido. Entonces vemos que la bendición de Jacob es su descendencia y que a través de su descendencia habrían muchos reyes, y en esa descendencia también llegaría aquel que sería el que hiciera de nosotros una nueva creación. Porque fuimos creados en Génesis, como dice en 1:27, a imagen y semejanza de Dios. Pero perdimos la gracia por la desobediencia, por el pecado de la desobediencia, y fuimos sacados de ese estado sobrenatural que tenía el hombre, que tenía toda la creación. Pero Dios, en su infinita misericordia, quiere hacer al hombre una nueva criatura, y para eso Él hace la economía de la salvación y designa a la estirpe de Jacob como aquella donde nacería el rey de esa nueva creación, el rey del universo, aquel que existía desde el principio, el verbo que era Dios y existía desde el principio. Entonces, como nos dice también la palabra en Zacarías 9, vamos a buscarlo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Zacarías? En Zacarías 9, del 9 al 10, nos dice la palabra del Señor: Alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burrito, cría de una burra. Él destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Anunciará paz a las naciones y gobernará de mar a mar, de Éufrates al último rincón del mundo. Entonces, ya en el Antiguo Testamento se prefigura a la figura, repito, de Jesús como rey de todo lo creado. Lo que él iba a ser inmenso. De un confín al otro confín de la tierra, todo sería sometido bajo su poder, bajo su mandato,
bajo el cuidado de su divinidad. Todo lo creado, de norte a sur, de este a oeste, de un lado al otro confín de la creación. Y nos dice que iba a vencer, iba a hacer, a derrocar a la soberbia, al orgullo, al pecado, a la desobediencia, y que Él viene a gobernar con paz. No viene con espada, no viene con cuchillo, no viene con un ejército a destruir, sino viene con dos armas poderosas, el amor y la misericordia para alcanzar el perdón y la salvación. En el Nuevo Testamento se da cumplimiento total a estas promesas de Dios, como nos dice el evangelista Lucas en la Anunciación, cuando le dice a María, el ángel, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo de Dios Altísimo y Dios el Señor, o sea, Dios Todopoderoso, Creador de todo, lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Qué maravillosa promesa. Aquel que vino, aquel que es el Verbo y se encarnó en las purísimas entrañas de María, es el Rey que llega para rescatar lo que estaba perdido. Es aquel que gobernará y reinará para siempre en la nueva creación. Es la promesa de Dios y tenemos que creer firmemente que así será, que Él, veamos lo que veamos ahora, escuchemos lo que escuchemos. Yo no sé lo que pasará, no sé si habrá división o vendrán más cosas terribles, no lo sé, pero Él triunfará, Él reinará, Él establecerá su reino y la palabra fue clara, su reino no tendrá fin. Hermanos, tenemos que aferrarnos a esa palabra porque aquel que es nuestro Rey, aquel que es nuestro soberano, que es Jesucristo el Señor, su reino no tendrá fin. El mismo Cristo nos habla de su naturaleza real en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 25, ¿qué nos dice el mismísimo Señor? Cuando en el momento de la pasión le empiezan a preguntar, a atosigar y le preguntan, vamos a buscar Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. ¿Quién se siente en un trono? Un rey, ¿sí? Un rey se siente en su trono y él lo dice, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirán delante de él y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. O sea, viene el rey a hacer justicia, porque ya vino como el Salvador, ya vino como el Redentor. Cuando Él vuelva, volverá en toda su gloria para hacer justicia, para separar a aquellos que vivieron como ovejas, es decir, obedientes, escuchando la voz de su pastor, o aquellos que fueron cabras y se separaron del camino que Él nos dejó, el camino del amor, el camino del perdón, pero también el camino de la conversión verdadera de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro actuar. Entonces, Él está reconociendo también su propia realeza. En el versículo 45 del mismo capítulo 25, el Señor nos dice, el rey les contestará, cuando le dicen, Señor, ¿y cómo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Y lo dice, el rey
les contestará. Y lo dice 2 veces. El rey les contestará. Lo que hicieron con estos pequeños, me lo hicieron a mí. Y también vuelve a decir, el rey les contestará. Lo que no hicieron con estos pequeños, también no lo hicieron conmigo. La ley del amor, el reinado del amor. Cristo mismo reconoce su majestad en el reino del amor, no en el reino de las armas, de la oscuridad, de la maldad, de la trampa, el reino del amor, de la luz y de la verdad. En Lucas 23 nos dice el Señor lo siguiente. Cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cuál es la respuesta que le da Jesús? Tú lo has dicho. O sea, yo no necesito decírtelo. Tú lo sabes. Yo soy el rey. Y no solo del pueblo judío, de la humanidad completa. Tú lo has dicho, ¿no? Y luego, en Juan 18, también el Señor le dice a Pilato, cuando él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice, ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato, ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, vendrían, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le vuelve a preguntar Pilato, así que tú eres rey. Y Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Entonces, Él viene a reinar en la verdad. En Juan 19, también el Señor dice lo siguiente, cuando Pilato le dice al Señor, le sigue preguntando, porque Pilato se daba cuenta que él era inocente, que la gente pedía su muerte, pedía que lo crucifiquen, pero realmente no encontraba ninguna culpa en él. Y Pilato le pregunta, ¿de dónde eres tú? Jesús no le contestó nada y Pilato le dice, ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Entonces, aquí también el Señor nos enseña que Él tiene el poder sobre todo. Aquellos que ejercemos algún cargo de poder, sea en gobierno, sea de Estado, sea en tu casa, sea en tu comunidad, no tienes el cargo porque tú te lo mereces, porque tú y yo somos la última Coca-Cola del desierto, sino porque de lo alto se nos ha concedido esa gracia y vamos a responder por ese encargo que nos ha sido dado. Vamos a tener que responder porque el poder no es nuestro, el poder nos ha sido dado para ejercerlo de manera justa, en la verdad y de derecho, ¿no? Por eso los sacerdotes tienen una inmensa responsabilidad sobre la salvación de las almas. Tienen que hablar con la verdad. Tú y yo, aunque nos ganemos enemigos, tenemos que hablar con la verdad, porque la verdad no nos ha sido mostrada para nosotros guardárnosla. Entonces, si tenemos algún tipo de autoridad, es porque Dios nos ha concedido esa autoridad, ¿no? O sea, Pilato, que era el gobernador romano de toda la región, el que tenía el poder de la vida y la muerte sobre las personas, porque era la autoridad civil, no, o sea, le pregunta, oye,
¿quién eres? ¿Por qué no me respondes? Yo tengo el poder sobre ti. Jesús le dice, no, un momentito, el poder te ha sido dado de lo alto. Si no te hubiese sido dado ese poder, tú no podrías hacer nada en este momento. Entonces, que recordemos también siempre eso, ¿no? En Mateo 8, cuando vemos la tempestad y la tormenta, y Jesús con una sola palabra calma la tempestad y el mar tormentoso. Los apóstoles se preguntan, ¿quién será este que hasta el mar y el viento le obedece? Rey de todo lo creado. No solamente los hombres nos postraremos delante de él, sino la creación completa, porque es Rey de todo lo creado. Y quiero que entiendas que es Rey no solo por derecho de naturaleza, porque es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo que existía desde el principio y que se hizo carne en las entrañas de María, sino porque se lo ha ganado también a pulso con su derecho de conquista. Los reyes en la antigüedad, y desde ahora, pues todos andan como detrás de todo, el pueblo va adelante y ellos van atrás, como que los estrategas, los pensantes, eh, antes eran los últimos en entrar en batalla, arengaban a sus hombres, empujaban y todo lo demás, pero eran los últimos en entrar en las batallas, porque eran los que observaban desde las colinas, ¿no? Así como los generales son los últimos en entrar en batalla, porque se supone que ellos son los estrategas que ordenan, van, mandan y es el pueblo que va adelante. Pero este rey, Jesucristo, Él fue delante de ti y de mí. Él se hizo rey con derecho en la cruz, porque con ese dolor, con esa pasión tan dolorosa, tú y yo hemos sido renovados para ser una nueva creación en Cristo el Señor. Nosotros le costamos su sangre, sus dolores, su sudor, su muerte, la angustia que sufrió en Getsemaní. Entonces, no solamente por derecho de naturaleza, sino por derecho de conquista, también es nuestro rey, porque Él nos redimió en la cruz. ¿Recuerdas la oración en el huerto de Getsemaní? El Señor nos dice que Él tenía angustia y angustia de muerte, y tan fuerte era que exudaba, pero también sangre, rostro en tierra, orando siempre. Él, que por su poder podía hacer lo que quisiera, se sometió a la voluntad del Padre. No se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Nos enseña la obediencia a la divina voluntad del Padre en nuestra vida, en momentos de dolor o en momentos de bonanza. Hermanos, luego Él es tomado preso en Getsemaní. Y cuando preguntaban quién es Jesús, no es que se mantiene detrás, sale delante. Yo soy al que busca. Dice la palabra también que los soldados cayeron como que para atrás todos espantados porque la autoridad que emanaba de su persona no se podía detener. Él era el rey. Es llevado entre empellones, empujones, jaloneado en esa noche, entre burlas, entre gritos, a la casa de Anás, de Caifás, va, viene, y no lo llevaban, que muy bonito que digamos, ¿no? Se lo llevaban empujando. ¿Cuántas veces en el camino se caería? ¿Cuántos palos le caerían ahí? ¿Cuántas patadas? ¿Cuántos escupitajos? Agotado, agobiado en esa noche fría, solo frente al juicio del Sanedrín. Nadie que dijera, Él me hizo tal favor. Ese pueblo que luego de la multiplicación de los panes y los peces lo quería hacer rey, pero rey corporal, pero Él no era el rey de las riquezas de la tierra, es el rey de la riqueza celestial. Así, golpeado,
así vejado, es puesto en la cárcel. Las cárceles antiguas eran pozos profundos, sin nada de luz, total oscuridad. ¿Ustedes creen que le darían de comer? Pues nada, no le dieron nada. Lo dejaron toda la noche con los brazos colgados ahí, permaneciendo en el calabozo, sabiendo él la ingratitud de tu corazón, la ingratitud de mi corazón, para con el sacrificio que él iba a hacer. Sabiendo que su madre afuera moría de angustia, de dolor. Al salir de ahí, es negado por Pedro. El inmenso dolor de la traición y del abandono que sufre ese día. Totalmente solo. Al día siguiente es llevado donde Pilato. Y Pilato se lava las manos porque no encuentra culpa en él y porque en el fondo de su corazón reconocía que era un inocente y que no era cualquier persona, era alguien muy, muy especial. Por eso la pregunta de él, ¿no? Dicen que eres rey, ¿eres tú el rey? Y la respuesta de Jesús, tú lo has dicho. Hablaba con autoridad. Y luego de ser golpeado con el flagellum, que eran esos látigos que terminaban en garritas o en huesitos de pollo para penetrar la carne y rasgar. Habiendo sido ensangrentado por completo, lo llevan a otro lado, al pretorio, para coronarlo de espinas. Yo no sé si tú algunas veces has visto las espinas, son más o menos de este tamaño, sino son un poquito más grandes. Y no es como una corona como nosotros imaginamos, sino como un casco. ¿Te imaginas la presión que tuvieron que hacer para meterle eso en la cabeza? Qué dolor, qué angustia. Y el tamaño de las espinas era para llegar hasta el ojo. Ahí empezaron a mofarse de él, salve el rey de los judíos. Y como la corona no podía entrar bien el casquete por las espinas, empezaron a golpearlo con las cañas. Y ni un solo grito, ni una sola queja, ni un solo dolor, ni un solo ay. Todo en silencio para poder hacer que esta obra de salvación fuera eterna. En el momento de la flagelación tampoco se escucharon gritos ni quejas. La nobleza de Jesús, la realeza y su majestad se notaron en todo el interrogatorio. Ningún grito, solo la mirada penetrante, profunda, aquella que leía el corazón y las personas no lo podían mirar a los ojos. Entonces, luego es llevado hacia el Gólgota. A él no le tuvieron que... Oye, abrazó su cruz con amor, a pesar de que él veía que todo lo que íbamos a hacer nosotros, los seres humanos, a través de los siglos, a través de la historia. ¿Cuántas veces se cayó? La Biblia solamente relata 3. ¿Cuánto pesaba? Desfallecido por el dolor, por no dormir, aterido por el frío, había perdido mucha sangre y con la sangre sodio, potasio, muerto de sed, el agobio en el corazón. Hace ese calvario con amor, sin quejas. Y les dice a las mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, mujeres, llorad por vuestros hijos. Porque él estaba haciendo la voluntad del Padre. Llega a la cruz y él se echa en la cruz. Imagínense el dolor cuando la ropa le es arrancada de ese cuerpo que ya tenía algunas cicatrices y la sangre pegada en la ropa. La arrancan otra vez. Y los clavos, clavadas las manos, clavados los pies, coronado de espina, es levantado. Y ni siquiera en ese momento hay una palabra de queja ni un grito de dolor. Y tanto así que las primeras palabras que él expresa en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 3 horas de agonía, 3 horas de sufrimiento. ¿Tú te imaginas quedarte con los brazos de esta manera? 3 horas colgado, tus pulmones ya no podían, o sea, cada vez que necesitabas respirar y tenías que subir, yo no sé qué terrible puede ser ese dolor. Y encima con los clavos y que jales de ahí,
O sea, tú te imaginas todo ese dolor en silencio. Y nos dicen los 3 evangelios que antes de morir, él da un fuerte alarido, un fuerte grito. Mateo 27:50. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. Marcos 15:37. Pero Jesús, dando un fuerte grito, y expiró. Lucas 23:46. Jesús gritó con fuerza y murió. Como una persona, sería, bueno, cualquiera tendría que gritar de dolor, pero desde el comienzo, no al final, ¿verdad? Ya casi sin fuerza, sin aliento, ya no podía respirar, era un jadeo. En ese grito último, en ese alarido antes de entregar el espíritu, fue tan potente, o sea, debe haber sido que traspasaba el corazón de las personas, que cuando él muere, el capitán de la guardia que estaba ahí dice, realmente este era el Hijo de Dios. Porque en ese grito es como si nos diera luz a ti y a mí en esa cruz. Nos estaba como pariendo a nosotros en esa cruz. Sabiendo y mirando lo que íbamos a hacer a través de la historia. ¿Cuántos iban a renunciar a él, a negarlo, a creerse dueños de la vida, a decir que con su cuerpo pueden hacer lo que les da la gana, a, a estafar a las personas, a engañar a los más ignorantes, a abusar de los débiles? ¿Cuánto sufrimiento para él que estaba en ese momento en la cruz? Mirar a esa humanidad indolente, indiferente, en búsqueda solo del placer, de lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que no tengo, lo que quisiera tener. Él que lo entregó todo por amor. Qué tan egoístas podemos ser con nuestro tiempo ahora, con nuestras penas y nuestro corazón que se llena de envidia porque el otro tiene más. Aquellos que tienen poder y quieren acumular poder y no les importa estafar a la gente, comprar ilusiones de las personas. Ay, los políticos que prometen, ilusionan y nunca cumplen. Hermanos, todos vamos a dar cuenta de las palabras que hemos dicho, de aquellos actos que hemos hecho y aquello que también hemos omitido. ¿Por qué nos habla los 3 evangelistas de ese grito? Ese es el grito como que de guerra del Señor, el grito que ha traspasado el tiempo y que tiene que traspasar tu corazón y mi corazón, porque Él sigue gritando en esa cruz, que tú y yo volvamos nuestro corazón a Él, que tú y yo cambiemos nuestra forma de ser, que entendamos que somos nada, que no somos dueños de nada, no somos dueños de la vida de nadie. Si tienes bienes corporales y bienes materiales, es porque Dios así lo ha permitido. Si tenemos que atravesar por momentos de tribulación, no es porque Él te mande la enfermedad, no, es porque quiere algo de ti. Te tiene que servir para algo. Entonces, en ese grito, tú y yo estamos en ese grito de dolor, en ese grito final de ese corazón que lo dio todo, absolutamente todo, no se reservó nada, absolutamente nada. Entonces, con derecho de conquista, porque su sangre y su vida conquistaron la eternidad para ti y para mí. Y con derecho de conquista, ahora podemos decir, Él es nuestro Rey, porque Él debe reinar en tu inteligencia, que debe inclinarse a la verdad. Si te ha dado inteligencia, no
para que tú hagas cosas malas, sino para que la utilices en favor tuyo y de los demás. No para enriquecerte vanamente, porque al final de la vida, hermano, no te vas a llevar ni $1 que hayas acumulado. No te vas a llevar la casa, no te vas a llevar tus bienes, porque al final serás despojo y volverás a la tierra. ¿Qué vas a presentarle al Señor en tus manos? A aquel rey que en esa cruz dio un grito de dolor por ti y por mí. Ese grito de guerra que te dice, escúchame, te estoy hablando desde la eternidad. Tu corazón tiene que retornar a Dios. Que reine en tu voluntad, para que tu voluntad se una a la voluntad divina, no hacer el capricho que a mí me da la gana, no vivir como yo quiero, sino vivir según la voluntad de Dios. Y que reine en tu corazón, que tu corazón y el mío sean mansos y humildes como de Él. Lo que no quiere decir que sea un corazón apagado, ni que sea un corazón que no luche por la verdad. Y no estamos hablando de una lucha de trinchera, de una lucha de salir y gritar y destrozar. No, hermanos. La lucha de la verdad es hablar siempre con la verdad. Ora incesantemente, porque solo Dios puede transformar el corazón del hombre. El hombre envanecido de hoy se ha olvidado de Dios. ¿Qué nos espera? No lo sé. Pero su palabra dice que Él volverá glorioso en su trono, porque con derecho ha sido coronado Rey del universo, su derecho de naturaleza y derecho de conquista, porque para Él ha sido todo creado, y que en ese último tiempo Él separará a las ovejas y a las cabras, y no está hablando de los animales, está hablando de los seres humanos. Ovejas, aquellos que han vivido y han sido promovedores de la paz, promovedores de la verdad y de la verdadera justicia. Y las cabras, aquellas, como dicen el dicho, la cabra loca, la que tira para el monte, la que quiere hacer lo que le da la gana, vivir a su manera, la que grita, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, soy feliz por haber hecho tantos abortos. Hermanos, ese es el tema. Entonces, ¿tú quieres que Cristo reine en tu vida? ¿Qué hace un vasallo para su rey? Vive en obediencia, le sirve con amor y él y este rey va delante tuyo, no se pone detrás, va delante. Él es el que se dejó atravesar las manos, el que se dejó atravesar los pies, el que se dejó atravesar el corazón con la lanza, aquel que se dejó golpear. Él recibió todo, todo, antes de que tú fueras golpeado, antes de que yo fuéramos golpeadas. Lo recibió todo y lo aceptó todo para que tú y yo fuéramos salvados para la vida eterna, porque vino a rescatarnos. No es el rey que se queda atrás y te dice, avanza, avanza, a ver si hay un precipicio, me avisas. Tú recibes el primer golpe, no. Él va adelante, él sale a buscarte, él sale a curarte, él sale a vendar tus heridas, él sale a enjugar tus lágrimas. Es ese rey que se hace uno contigo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Hermanos, ¿realmente Él es el rey de nuestra vida? ¿Realmente podemos decirle, tú eres mi rey? Yo te invito a reflexionar en esto en la semana. ¿Qué le tienes que rendir a tu rey? ¿Qué le tienes que entregar a tu rey? En la antigüedad todos los vasallos le entregaban al rey parte de su cosecha, trabajaban sus tierras, o qué sé yo, ¿no? Entonces los reyes de la tierra. El rey del universo, ¿qué te pide? Tu corazón. Tu corazón.
Un corazón que lo ame, un corazón que lo honre, un corazón que lo alabe, un corazón agradecido con aquel que por ti y por mí nos dio a luz en esa cruz con un último grito de dolor, pudiendo haber gritado de dolor todo el camino del Calvario, durante la golpiza, durante todo, no, todo lo soportó. Pero su grito de dolor es como: escúchame, vuelve, porque yo soy tu Dios, yo te rescaté, tú vales mi sangre. Hermanos míos, que el Señor en verdad tenga misericordia con nosotros, nos enseñe el camino, nos enseñe cómo llegar a Él, y que nosotros podamos todos los días darle gracias por todo lo que recibimos de Él de manera gratuita. La vida, el sol, la lluvia, la naturaleza, la familia, la salud. Entonces, realmente, si tú vas a rendirle todo, puedes gritar como los cristeros en México frente a la muerte, o los sacerdotes durante la Guerra Civil Española, morían con un grito en la garganta: ¡Viva Cristo Rey! Y no agacharon la cabeza y no se rindieron. No fueron políticamente correctos. Es decir, bueno, mientras no se meta conmigo, no pasa nada. Lo entregaron también todo, porque Cristo es el Rey. Que tengas una bendecida semana. Hoy a las 4 te esperamos con Mi Voz hasta el Cielo. A las 6 tenemos el Santo Rosario, 7 la misa. No, 6 la misa, 7 el Rosario. Y a las 8 del día de hoy estamos empezando un taller de 5 días, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No te lo pierdas, mi autoestima. Y luego, pues tampoco te olvides de inscribirte para el retiro que habíamos suspendido en el mes de abril por la pandemia, ¿no? En la portada del fanpage encuentras donde puedes registrarte, llena todos los datos que se te piden y estamos a la orden de ustedes. Hermanos, nos encomendamos a sus oraciones. Háganos también llegar sus comentarios, compartan este enlace, ayudemos a evangelizar. Hoy más que nunca necesitamos todos ser misioneros, porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.